Dios no está muerto. ¿Qué tal si se lo dice a su hermano aquí, y cada uno le dice a otro, Dios no está muerto? Dios no está muerto, Dios no está muerto. ¿Cuántos creen que Dios no está muerto? Uy, no. ¿Cuántos creen que Dios no está muerto? Ahí en el chat escriban, Dios no está muerto, los que están conectados. Amén, Dios no está muerto. Hebreos capítulo 11, verso número 6, es un texto conocidísimo, pero quiero leerlo con ustedes. De hecho, lo deberíamos todos saber de memoria. Hebreos 11, 6. ¿Qué dice Hebreos 11, 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A ver, sin la pantalla y sin su Biblia. No mire su Biblia, no mire la pantalla. Quita la pantalla, hijo. Ok, vamos a decirlo todos. Y así lo recordamos. 1, 2 y 3. Pero sin fe es imposible. Ay, qué lindo. Es necesario. No. Ya la fallaron. Ya, una vez más. 1, 2 y 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Des ese aplauso, hombre, esta gente vino bien animada hoy. Gloria a Dios, estamos en el mes de la Biblia. Bueno, hermanos, durante varias semanas hemos estado aprendiendo formas como Dios habla y lo importante que es escuchar la voz de Dios. Y cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, la percepción que tenemos acerca de Dios cambia. Porque cuando usted aprende a escuchar, o cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, dejamos de percibir a Dios como un Dios distante, un Dios religioso, un Dios casi que inerte, casi que muerto, porque algunos pareciera que con su vida muestran eso, que el Dios no hace nada, porque en su vida no pasa nada. Por el contrario, cuando escuchamos y aprendemos a escuchar la voz de Dios, lo conocemos como Dios activo, poderoso, que habla, que se manifiesta y que da lo mejor de sí para sus hijos. Yo no sé cuántos de ustedes disfrutaron la alabanza esta noche. Yo no sé cuántos sintieron la presencia de Dios. Eso es Dios obrando. Porque se puede cantar solamente por experiencia, por habilidad, pero sin Dios. Pero podemos cantar con Dios y eso hace la diferencia. Y hoy hubo. Y en esta iglesia creo que es muy bonito porque los adoradores se preparan para eso. Pasan tiempos con el Señor, escuchan la voz de Dios, pasan tiempos con Dios para poder entregar una alabanza, una adoración llena de la presencia del Señor. Amén. Por eso, mis amados, cuando escuchamos la voz de Dios, entonces también escuchamos Él invitándonos, llamándonos a que seamos parte de su ejército, para que nos unamos a trabajar donde Él está trabajando y así entonces poder cumplir su propósito. Durante 2 o 3 semanas vamos a estar mirando en este tema Dios no está muerto, 2 aspectos muy importantes. La primera es que cuando Dios habla, cuando Dios llama para que usted y yo seamos parte de su equipo, para que nos sumemos a su trabajo, eso produce una crisis de fe. Pero en segundo lugar, cuando Dios llama para que nos unamos a su trabajo y seamos parte de su propósito en la tierra, nos toca inmediatamente decidir qué hacemos. Porque tenemos que ajustar nuestra vida a lo que Dios dice,
a lo que Dios quiere hacer. Y por eso, como yo les dije, apaguen su teléfono. Y por eso, esta noche vamos a mirar en primer lugar la crisis de fe que produce que Dios habla. Yo no sé para cuántos ha significado una crisis de fe el hecho que Dios le hable. ¿Cómo sabe usted o cómo sé yo de que cuando Dios me habla produjo una crisis de fe? Porque simplemente me siento inestable, porque simplemente me siento con dudas, porque simplemente siento que no puedo, porque simplemente rebasa mis capacidades, la visión, el sueño, las metas que tengo en la vida. Porque cada vez que Dios vaya a hablar, amados, Él lo va a hacer basado no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él puede hacer. Y como lo mencioné, creo que ahora 15, 20 días, si yo lo puedo hacer, Dios no me habló. Porque lo que Dios quiere que yo haga supera mis límites, supera mis conocimientos, mis recursos, mis habilidades, porque solamente es para su gloria. Amén. Por eso, cuando hablamos de crisis, esta palabra en su raíz significa decisión. En el griego, esta palabra crisis se traduce como juicio. La crisis de fe es un cruce de caminos, una encrucijada donde hay o sí tomar una decisión. Y para tomar esa decisión, se puede tomar basado en el conocimiento que usted y yo tengamos de Dios. Por eso, creo que de alguna manera, jubileo ha significado un conocimiento más amplio de Dios. Avivamiento ha significado que nos sumerjamos un poco más en la presencia de Dios para poder responder favorablemente a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere pedir, ¿sí? Y como lo dije hace un momento, el escuchar la voz de Dios me ayudó a responder favorablemente a lo que Dios quiere que haga. Porque lo que Dios quiere que haga no tiene dimensiones naturales, no es para humanos, es algo divino, es algo sobrenatural. Y el cruce de ese camino, o sea, esa encrucijada o esa crisis de fe, a mí me hace determinar simplemente si continúo por mi propio camino, aunque crea que estoy en el camino de Dios y cumpliendo el propósito de Dios, pero tarde que temprano voy a fracasar creyendo que estoy cumpliendo el propósito de Dios. Yo no sé si hasta aquí estoy claro, ¿verdad que sí? Muy bien, y quiero que veamos algunos casos importantes en la Biblia donde esos hombres o personas, al igual que usted y yo, vivieron una experiencia de crisis de fe por causa de un llamado de Dios. El primer caso lo encontramos, hay muchos casos, el primer caso lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 6, verso 1 al 5. Josué, capítulo 6, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis ¿cuántas veces? 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Pongan atención. Dicen por ahí, es que hablar es muy fácil. Vaya pues, hágalo.
Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven aquí, sígueme. Hombre, eso a veces Dios habla muy fácil. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Porque es que, si usted lee en el capítulo 5, en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Cuando uno lee esa parte final del capítulo 5, se da uno cuenta lo que había en el corazón de Josué. ¿Cómo creen ustedes que estaba Josué? Asustado. Era el desafío más grande que él, como líder de Israel, tenía. Era la primera coyuntura o el primer obstáculo hacia la tierra prometida, dada por Dios en su palabra como una promesa. Estaba ante una ciudad que era inexpugnable. Sus murallas eran tan grandes que ningún ejército en la tierra habitada hasta ese entonces había podido traspasar. Dicen algunos historiadores que estas murallas podían tener un poco más de 20 metros de altura. Y entre pared y muro y antemuro había más de 5 metros de ancho y podían andar ejército y caballos alrededor. Tenían centinelas, torres, eran lo más, pongámosle esta expresión, lo más avanzado en tecnología de la época. Nadie podía entrar, nadie. Y yo imagino al pobre Josué rascando de la cabeza, pensando, elaborando estrategia, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma? Dios me dijo, pero mire qué va a pasar. Y ahí tiene un encuentro directamente con Jesús, donde le dice, quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo. Y a partir de ese momento que Josué entendió que el Señor le estaba hablando, escuchó su voz y el Señor le dio toda la directriz cómo había de hacerlo. Una vez más, a veces uno va a la palabra de Dios y Dios le dice unas cosas tan bonitas, pero imposibles. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Imposible, pero ¿cómo, Señor? Es que, ¿cómo? Y hay muchas cosas que nosotros no hacemos porque humanamente son imposibles. Era imposible que lo que Dios le dijo a Josué ocurriera. ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dígale a su hermano, lo dijo Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo dijo. Y cuando Dios lo dice, Él sabe por qué lo dice. Y esa es la parte más importante para usted y para mí hoy. Si Dios lo dice, Él sabe por qué lo dice. ¿Qué es lo que estamos cantando ahora? En ti confiaré. Tu palabra sigue siendo fiel. ¿Qué más dice la canción? Tu promesa es fiel. Yo creo en ti. Mueves montañas. Qué fácil, amados, es cantar, ¿verdad? Qué fácil es cantar, ¿verdad? Qué fácil es leer la Biblia, ¿verdad? Pero qué difícil es obedecer. Qué difícil es creer ciegamente lo que ahí está escrito. Porque una cosa es lo que ahí está escrito, otra cosa es, ve y vende todo lo que tienes y sigue al Señor. Y Josué tuvo una crisis de fe en ese momento. Tenemos otro caso, Josué capítulo 6, Jueces 6. Vamos a mirar unos 2 o 3 casos para entender el concepto que quiero llevar a su corazón. Jueces capítulo número 6. Como ustedes conocen la historia, ¿cierto? Como ustedes ya saben qué pasó, igual más adelante estaremos hablando un poquitito de eso. No hay que contar la historia, ustedes saben qué pasó. Pero ¿qué vivió Josué en ese momento? Una crisis. ¿Qué vivió Josué en ese momento? Una crisis de fe. Ahora vamos a el libro de Jueces en el capítulo número 6.
Y versículo número 14. Gracias por apagar el teléfono. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién está diciéndole a Gedeón estas palabras? Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a Gedeón? Vaya, mi hijo, y salve a Israel. Salve al pueblo de Dios, a Israel. ¿De quiénes? De los madianitas. La pregunta es, ¿cómo estaban los israelitas en ese momento durante 7 años? Estaban oprimidos, perseguidos, escondidos. Todo lo que cosechaban, los madianitas venían y los saqueaban, los robaban, los torturaban, los secuestraban, los violaban a sus esposas, mataban a sus hijos. Eran crueles. Y llega el Señor y se le aparece un muchacho que según él es el más pequeño, la tribu más pequeña, los más débiles, los más fracasados y que no tienen nada para hacer. ¿Y qué le dice el Señor? Ve con esta tu fuerza, porque tú vas a salvar a Israel. ¿Cuántas veces nos sentimos así? A veces demandas tan grandes del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas que de verdad humanamente son, uy, Padre, pero es que a ti cómo se te ocurre decirme esas cosas? Desafíos. Porque es que son de Dios. Y escúchenme con atención. Si es de Dios, es complicado. Si es de Dios, no es fácil. Si es de Dios, es imposible. Para mí, pero no para Él. Y si es de Dios, es porque Él quiere hacer algo grande a través de usted y a través de mí. Y es tan grande Él y tan grande la misión, pero usted y yo tan pequeños y tan insuficientes que por eso muchas veces no damos ese paso de fe y de obediencia. ¿Quién soy yo y la casa de mi padre? Dice Gedeón. Mire el capítulo 7 conmigo. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Oye, es una misión imposible. Es una misión suicida, pero ahora parece que el pueblo que reunió Gedeón para ir a pelear contra todos los madianitas es demasiado, 33,000 hombres. ¿Y qué hace Dios? Muchos. Selecciónelos y les pone pruebas y los selecciona. Y después de esto, ¿con cuántos queda Gedeón? Con 300 hombres. ¿Crisis de fe o no? ¿Cómo voy a pelear? ¿Cómo voy a vencer a los madianitas con solo 300 hombres? ¿Cómo? ¿De dónde? Porque ese es el Dios que tenemos, amados hermanos. El Dios de los imposibles. Ustedes conocen el resto de la historia, no se las voy a contar. Solamente estoy dando ejemplos. Vayamos a 1 de Crónicas capítulo 14, verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. ¿Crisis de fe o no? Era imposible. No tenía la capacidad, el poderío, la gente de David para ir a pelear contra todos los filisteos que se juntaron en su contra. Pero amados, esas son las cosas que Dios plantea. Hay cosas tan pequeñas que no hacemos,
porque nos parecen difíciles. ¿Qué tal? Lo imposible. ¿Alguien recuerda el versículo de esta mañana con el cual oramos? En Lucas 14. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. Muchos queremos crecer, ¿verdad que sí? Muchos queremos ser grandes, ser usados, ministerios, que Dios nos bendiga económicamente, que Dios haga cosas a través de nosotros. Pero, ¿cómo nos cuesta ser fieles en lo poco? Y es en esa fidelidad pequeñita, los primeros pasos, las primeras cositas, cuando Dios mira ese corazón suyo y ese corazón mío, y es cuando lo prepara para hacer las cosas imposibles. Esta mañana tuve una cita con un pastor precioso que amo muchísimo aquí en Sevilla, y me abría su corazón quebrantado. ¡Wow! ¿Cómo le está yendo de mal lo crítico de la iglesia, el sufrimiento, las pruebas, la persecución? Su papá muriéndose con cáncer, con metástasis, su mamá enferma, sus hermanos se agarraron por la herencia porque sin haberse muerto y están peleando y parecen enemigos de él. Y lo miro con amor y le digo, vas por buen camino, porque los perros le ladran a todo lo que se mueve. Y los muchachos tiran piedras y palos solo a los árboles que tienen fruto. Se conecta a las 3 de la mañana en las alboradas. No sabía ayunar, en Sevilla aprendió a ayunar. Y está metiéndose con Dios. Y está cambiando la estructura de la iglesia de tal manera que hay resistencia por la historia de la iglesia. Para que lo apoyemos en oración, amados. De verdad. Pero está siendo fiel en lo poco. Y le contaba experiencias nuestras cuando fuimos a Chinchiná. Muy similar a lo que está viviendo en otras proporciones, obviamente. Pero le dije, amado pastor, estás en buen camino. Dios te está preparando para lo imposible, para cosas grandes. Dale la gloria a Dios. Duele, sí, se llora, se sufre, sí, pero Dios está en medio. David decidió ser fiel. ¿Cómo queremos más si en lo poquito no podemos ser fiel? Usted sabe, amado hermano, usted sabe en aquello que en poquito aún no es fiel. ¿Cómo usted puede esperar más de Dios si en eso poquito no es fiel? Mateo 14, 24 al 27. Usted conoce la historia de lo que pasó ahí, la victoria tremenda de David cuando Dios le dijo, ve, yo te los voy a entregar. Los vence y luego vuelve y se juntan. De nuevo otra vez se juntan para destruir a David. Y Dios le dice, no salgas, espera, haz lo que te diga. Y así lo hizo David. ¿Qué hizo David? Diga conmigo, fue fiel en lo poco. Cuando usted y yo aprendemos a ser fieles en lo poco, nos preparamos para más grandes cosas de parte de Dios. Mateo capítulo 14. Mira el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Qué tuvieron ellos ahí? Una crisis de fe. ¿Ellos qué pensaron? Que se iban a morir. Es como cuando se está en un avión, hay una tremenda turbulencia, la gente gritando, tranquila, Gladys, tranquilícese. Una vez casi me parte la mano de la señora yendo para Cartagena, una turbulencia, y eso, ¡ay, amor, ya!
No ha vivido las turbulencias que yo he vivido. Cuando uno entra al Salvador, yo nunca he vivido turbulencias tan fuertes. 4 veces las he repetido. Pero eso es brutal, ese avión se estremece. Y yo solamente veo al Señor tomando eso en sus manos y la gente, ¡ah! Pero en un momento de esos, qué difícil es tener fe, tener ánimo. Cuando el barco se va a hundir, qué difícil es tener ánimo, tener fe. Voy y les digo, hablar para el Señor es muy fácil. Para Él todo es tan fácil. Ellos están muy que enloquecen ahí del susto. ¿Cierto? Ay, tenga ánimo, mijo. Les dice, tengan ánimo. Y cuando ellos tienen ánimo, Él dice, yo soy. Y Pedro responde, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Ya conocen el resto de la historia. Hermanos, estos son varios casos. Y son muchos casos en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron una crisis de fe porque Dios les habló. Yo tuve un tiempo en mi vida que cada vez que Dios me hablaba, golpe. Cada vez que Dios me hablaba, totazo. Cada vez que Dios me hablaba, pérdida. Cada vez que Dios me hablaba, problemas. Un día le dije, Señor, por favor, no me hables más. No me hables más, Señor, por favor, quédate callado mejor. Porque eso que me hables me desordena la vida, me descontrola, me ponen que no sé qué voy a hacer. Por favor, Señor, quédate calladito. Él es Dios y cuando quiere hablar, habla. El problema no es que Dios se quede callado. El problema es que usted lo escuche primero y segundo lo quiera escuchar y tercero quiera obedecerle. Porque si usted escucha la voz del Señor y quiere obedecerle, ya tiene su recompensa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mas Hebreos 11:6, ¿qué fue lo que leímos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no se trata de que Dios habla por hablar. No se trata de que Dios habla por perder el tiempo. No se trata de que es que Dios está desocupado para ir a un parque y quiere buscar a Juan David por allá a ver mal parqueado para echar cháchara. No, Dios sabe cuándo habla, por qué habla, a quién habla, dónde le habla y para qué le quiere hablar. Y una vez más, cuando Dios le habla es porque quiere algo grande, algo sobrenatural, algo no capaz en usted, algo no posible en sus posibilidades, algo verdaderamente imposible. Así que mis amados, cada uno de ellos respondió a Dios a la manera que Dios esperaba. Y cuando alguien responde a la manera que Dios espera, le glorifica a Dios y bendice a otros. El tiempo no me da para que acabemos esta primera parte de crisis de fe, pero estoy tan apasionado porque mi accionar, cuando Dios me habla, me dice qué es lo que yo creo de Él. Y mis acciones proclaman la fe que tengo en Él. Mis respuestas de verdad evidencian, mire, y por favor, perdónenme si voy a sonar un poco crudo, Dios no se inmuta, no se alborota porque usted llore, pataleo, como dice mi esposa, ¿cómo es? Botemonco, ¿cómo es que ella dice? A Dios no le impresionan sus lágrimas, sus emociones, Él no se impresiona por eso. Él se impresiona por su respuesta cuando Él le habla. A eso sí le impresiona a Él. Porque cuando usted y yo respondemos a su manera, le glorificamos a Él.
Y entonces estamos preparados para tener un tremendo impacto en la gente que nos rodea. De eso hablaremos la próxima semana. Oremos, oremos. No quiero dejar alguna parte empezada. Yo sí le quiero invitar que la próxima semana no se lo pierda y que durante estos próximos martes venga a la iglesia para recibir una poderosa palabra y un tremendo desafío. ¿Cuántos han sido bendecidos esta noche? Pónganse sobre sus pies, por favor.